Hola, les habla el abogado Carlos Monroy. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Le agradezco el hecho de que usted esté viéndonos a través de estos estudios bíblicos que semana con semana subo al canal de YouTube Abogado Carlos Monroy. Quiero invitarles, si usted durante este tiempo no lo ha hecho, a que se suscriba al canal, de tal forma que si usted quiere estar recibiendo no tan solamente el presente estudio, sino todos aquellos estudios que suba al canal, entonces que usted pueda suscribirse y de esta manera le puedan llegar todos aquellos estudios, que tanto los que he subido como aquellos que he de subir. Será una bendición para usted y para toda su familia. Yo le invito para que usted, aquí en la parte de abajo donde dice suscribirse, independientemente de lo que aparece aquí a un lado de mis hombros, hay una palabra que es semejante a la que está aquí a mi lado, que es suscribirse. Presione la palabra que está aquí abajo, suscribirse, y apriete también la campanita. De esta manera usted estará suscribiéndose al canal y cada vez que llegue un nuevo estudio le avisará para que usted pueda recibir estos estudios. Si usted lo ve por su teléfono, por su computadora, su laptop, lo que usted utilice, la notificación llegará a su aparato y todas las notificaciones le avisarán pues que hay un nuevo estudio bíblico. No tiene ningún costo, es gratuito, por lo tanto yo le invito a que lo haga. También quiero decirle que si usted le ha gustado este video, apriete el botón también que está aquí abajo, con una manita que está así, con el pulgar hacia arriba. Esto, cuando usted lo presiona, usted está manifestando o señal de que le ha gustado el video. Esto permitirá que el video que usted está viendo se reproduzcan con mayor cantidad de veces, porque obviamente entre más se dé like o manita arriba, se reproducirán por parte del algoritmo de YouTube. Yo le invito para que usted se suscriba y le agradezco de antemano que lo haga. Suscríbase y dele manita arriba. Por último, antes de empezar el estudio, me gustaría también, si usted quiere apoyarnos con alguna ofrenda, con algún donativo para seguir adelante con esta labor de estudios bíblicos, yo le invito para que usted lo haga. Con todo lo que ustedes pueden aportar es como nosotros podemos renovar equipos de cámaras, micrófonos, ediciones. Pues con todo lo que usted nos ayuda, con todo lo que usted nos apoya, pues con eso nosotros seguimos adelante. Le agradezco de antemano. Si usted lo quiere hacer, lo puede hacer a través de una transferencia electrónica. Aquí aparece abajo Citibanamex, clave interbancaria, y aparece una numeración. También a nombre de Carlos Héctor Monroy Flores. Repito, para hacer una transferencia electrónica, usted puede hacerlo a Citibanamex, clave interbancaria, y aparece aquí el número de cuenta a nombre de Carlos Héctor Monroy Flores. También, si usted lo hace por ventanilla o personalmente, pues usted puede llegarse a la ventanilla y con estos mismos datos le recibirán lo que usted quiera apoyarnos. Le agradezco, pero más le agradece Dios. Si no hay más, vayamos al estudio que tenemos el día de hoy. Bendiciones. Hola, les habla el abogado Carlos Monroy. Es para mí un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Gracias a Dios que podemos reunirnos mediante esta plataforma de YouTube, en donde usted está en el canal Abogado Carlos Monroy. Si usted me puede localizar de esta manera, en la plataforma de YouTube como Abogado Carlos Monroy. Usted pone en búsqueda Abogado Carlos Monroy en YouTube y entonces le desplegará un playlist que tengo, una cantidad de videos, aproximadamente 60-70 videos en la playlist, y
En otro canal nada más tengo una canción, pero usted me puede localizar de esta manera y puede usted seguirme y estudiar cada uno de los videos bíblicos que tengo subidos. Tome cuaderno y lápiz para que usted vaya anotando todo lo que va aprendiendo, todo lo que estoy diciendo en las clases bíblicas, para que usted pueda tener un crecimiento en su vida espiritual. Recuerde, yo no induzco a una religión, a una iglesia, lo único que hablo es que puedan tener una relación personal con Dios. Bien, entonces, con lo dicho anteriormente, yo le invito para que usted de esta manera me siga ahora para que entremos en el estudio bíblico. No olvide suscribirse, recuerde, apriete el botón de suscribirse para que usted pueda recibir los videos. Estamos en la armadura de Dios y el argumento bíblico que nos refiere al tema lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 6 al 18. Para ubicarnos en el contexto del tema de hoy, haré referencia puntual al punto bíblico que lo fundamenta y lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ya en los dos estudios anteriores al presente, expuse primero el punto en cuanto a ceñirnos nuestros lomos con la verdad. El segundo punto fue referente a vestirse con la coraza de justicia. Pues entonces iniciemos el estudio referente al calzado mencionado en Efesios capítulo 6, versículo 15, que acabo de expresar. Pero antes iniciemos con una oración poniendo en manos de Dios el presente estudio. Padre nuestro, agradezco que nos permitas tomar este tiempo para el estudio de tu palabra. Queremos ser enseñados por ti, por lo que abrimos nuestros corazones y nuestra mente para escuchar tu enseñanza y para que en su momento también la pongamos por obra. Todo lo dejamos en tus manos y a la obra de tu Espíritu Santo, por Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos. Amén. Recordemos que estamos en un tema el cual se basa en un conflicto o guerra, en contienda, por lo que el apóstol Pablo nos refiere que debemos estar preparados para la guerra. Esta guerra es producto del ataque del enemigo de Dios. Por lo tanto, si el enemigo del Dios, el diablo, es su enemigo, nosotros también somos enemigos de Dios, de él. Enemigo nuestro. Él querrá destruir la obra suprema de la creación de Dios, que somos los seres humanos. Fundamentalmente aquellos que hemos reconocido que Jesús, su Hijo, es el Salvador del mundo. Murió por nosotros en la cruz y lo hemos recibido por invitación a que nos perdone nuestros pecados y que viva en nuestro corazón. Por lo tanto, no es solamente ser creación de Dios, sino que debemos ser hijos de Dios teniendo a Jesús en nuestro corazón, por lo que siendo hijos el enemigo de Dios se irrita y nos hace una guerra espiritual para destruirnos. En el libro de Efesios capítulo 6 versículo 11 recordemos que dice que tenemos que vestirnos con la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es de notar que los hijos de Dios no andamos buscando el pleito. El diablo, dice la Biblia, que nos acecha. Esto es, trata de encontrar el mejor momento. Él toma el tiempo que cree conveniente para que entonces nos pueda hacer el daño espiritual, por lo que nosotros en respuesta debemos estar preparados para la guerra, vistiéndonos con la armadura de Dios. Dios, por boca del apóstol Pablo, nos dice que nos pongamos solo algunas prendas de esa armadura. No, ¿verdad? Claro que no. O nos dice que nos pongamos la mayoría de las prendas de esa armadura. ¿Así dice? No, claro que no. Nos dice que nos pongamos toda la armadura. En el libro de Efesios capítulo 6 versículo 13, por tanto tomad toda, repito, por tanto tomad
toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Este último párrafo nos dice cómo terminará esa guerra espiritual. Y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Qué implica la palabra estar firmes? Entre otras muchas cosas, mencionaré solo algunas. Estar firmes demostrará el carácter de Dios en nosotros. Dios es un Dios fuerte, por lo que al estar nosotros firmes estamos demostrando que nuestra fortaleza de firmeza está en Dios mismo, en su gracia. Si bien nosotros peleamos con el diablo, Dios va con nosotros y su gracia nos sostendrá. Recordemos que la gracia es un atributo de Dios. Leemos en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí se desprenden dos puntos que se relacionan con calzar los pies del libro de Efesios capítulo 6 versículo 15. Recuerde que dice: y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, primero, lo que se relaciona primero es para dar testimonio, dice Pablo, para dar testimonio del Evangelio. Evangelio es un sustantivo y viene del griego evangelión, que quiere decir buenas nuevas. En tanto, evangelizar es un verbo. En otras palabras, es la acción de. Segundo, de la gracia de Dios. Cuando estamos viendo la palabra de Efesios que dice el apresto del Evangelio, no confundamos la palabra o sustantivo evangelio con la labor de evangelizar, que es un verbo. Me explicaré. Sobre todo porque he escuchado mensajes, predicaciones o aún estudios o enseñanzas que al tocar este punto dentro de la armadura de Dios, los exponentes empiezan a desarrollar el tema del evangelismo. Eso no es así, ya que están confundiendo el concepto evangelio con la labor de evangelizar. Por lo que en este caso no debemos confundirlo. Recuerde que estamos en una batalla, por lo que el soldado de Dios no podrá argumentar ni lo que ha hecho ni lo que hará en el campo de la evangelización para utilizarlo como parte de la armadura, y menos de la defensa en una batalla. Ya me imagino el cristiano en medio de la batalla con el diablo diciéndole: estás derrotado porque yo he evangelizado a muchos y yo te derroto a ti con el calzado de la evangelización. Claro que no. Algunos exponentes pareciera que le quieren hacer patente al diablo la importancia del evangelismo en medio de una batalla para derrotarlo espiritualmente, y pareciera para algunos que quieren que el diablo llegue a un punto de arrepentimiento para luego verlo en la eternidad en la fila de los hijos de Dios. Nada más alejado de la realidad que eso. Cuando se habla del evangelio como parte de la armadura, estamos frente al concepto de lo que es el evangelio, no de lo que es la labor de evangelizar. En otras palabras, lo que es el evangelio, no lo que hace el evangelizar. Entonces, ¿qué es el evangelio? Pablo nos da luz de lo que es el evangelio en el primer libro, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Desglosemos este versículo. Repito, lo encontramos en la primera carta de Corintios capítulo 2, versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Hagamos un alto hasta aquí. Esto es evangelizar.
Pero más adelante en el mismo versículo seguimos escuchando, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esto es el Evangelio. El Evangelio es demostración del Espíritu. Y si usted ve este versículo, la palabra Espíritu viene con mayúscula. No es el espíritu humano, es el Espíritu de Dios. Y si a eso le antecede la palabra demostración del Espíritu, dice, entonces estamos frente a la batalla espiritual donde Dios mismo, por razón del Evangelio, hará por la participación demostrativa de su Espíritu una bomba atómica en contra del diablo, lo que al final de la batalla nos hará estar firmes, erguidos, de pie, rectos, estructurados, no doblados, ni caídos, ni tampoco hincados, mucho menos derrotados, sino firmes. Repito, sino firmes. Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oigan de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En el libro de Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí propiamente nos está hablando, nos está dando pie para darnos cuenta lo que implica el Evangelio, no la evangelización. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. No está dando un mensaje de salvación, está afirmando que debemos estar fundados y que debemos estar firmes en la fe. Y sin movernos de la esperanza. ¿De qué? Del Evangelio. No de la evangelización, del Evangelio. Aquí claramente se desprende la diferencia entre evangelio sustantivo y evangelización verbo. Ahora, cuando Pablo dice que nos calcemos los pies con el apresto del evangelio, debemos primero entender qué es la palabra apresto, porque la leemos mucho y pareciera que a veces pasamos de largo algunas palabras o las damos por sentadas que las entendimos correctamente. Pero probablemente muchas personas sí la entendieron correctamente, pero hay algunos otros que probablemente ni siquiera entendieron lo que significa el apresto. En la primera carta a los Tesalonicenses 1:5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos en vosotros por amor de vosotros. La palabra apresto significa entonces prevención, disposición, preparación para algo. Es un antecedente para la batalla. Pero ¿cuáles serían los antónimos o, en otras palabras, lo opuesto a estar apresto? Sería improvisación, falta de disposición, falta de preparación o no ser aptos. En este caso, ¿para qué? Para la batalla. Por lo tanto, al calzar nosotros los pies con el apresto del Evangelio, lo que quiere expresar el apóstol Pablo es que el cristiano esté atento, velando, vigilando, para que no tome el diablo desprevenido al cristiano. Esto es, fuera de lugar, y mucho menos alejado de Dios, que sería lo peor para aquel que enfrente una guerra espiritual. Y aquí cabe la pregunta, ¿puede un cristiano perder la batalla espiritual cuando venga Satanás a querer acechar? Y tristemente le diré una cosa. Sí es cierto que la batalla
nos dará la victoria en términos totales y absolutos, pero habrá cristianos que quizá no obtengan la victoria. Me explicaré. ¿Puede un cristiano entonces perder la batalla? Claro que sí. Puede haber cristianos que en un descuido no anden por el camino angosto. Para el que esté jugando en dos terrenos, un poco del mundo y un poco de Dios. En otras palabras, un cristiano tibio. A esto se refiere el libro de Apocalipsis en cuanto a la iglesia de la Odisea. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, y escribe el ángel de la iglesia a la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca. Usted me puede decir, esta palabra es dura, esta palabra es fuerte, que esta palabra puede llegar hasta ser agresiva. Yo le pregunto, ¿qué quiere que escuchemos? ¿Lo que queremos escuchar o lo que necesitamos escuchar? Si esto no se lo ha dicho su líder, entonces siga escuchando lo que usted quiere escuchar de su líder y lo que él quiere decirles a ustedes, no lo que necesita. Lo que estoy haciendo en este momento es un ejercicio para su beneficio, no una condenación. Necesitamos ser unos cristianos firmes, valientes, esforzados, determinados, y gran parte de esto lo podemos lograr cuando estamos haciendo del Evangelio una realidad en nuestras vidas. En otras palabras, le estoy dando un seminario práctico para la batalla. No me lo tome a mal. Necesitamos estar haciendo ejercicios para cuando venga la verdadera batalla no nos tome el enemigo en descuido. Un cristiano que no está con el apresto o preparado, no solo el diablo lo hará talco, sino cabe la triste posibilidad de que aún Dios lo pueda desechar por ser tibio. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Fíjese a lo que fue Timoteo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. No está hablando de la evangelización, está hablando de lo que es el Evangelio, de la formación de cristianos. Confirma, exhorta el Evangelio respecto a la fe de los cristianos. Si cree que soy duro, vea lo que dice Pedro, lo que le dice Pedro a la iglesia en el primer libro de Pedro, capítulo 4, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Segundo, retomemos Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ya dije que no es lo mismo evangelio sustantivo que evangelizar, verbo. Pero en el último párrafo dice del evangelio de la gracia de Dios. La gracia es un atributo de Dios y esta no debemos considerarla unilateralmente o separadamente, sino aplicada o concatenada con el ser humano. Por lo que la gracia de Dios es un regalo para el hombre. Es la generosidad a su máxima expresión de Dios hacia nosotros, los seres humanos. El primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 10, en el primer párrafo nos dice: mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Nos hizo favor, nos regaló, nos convidó, nos dio de lo que es suyo gratuitamente. Todo esto significa esa gracia del Evangelio. Nosotros, los seres humanos, somos incapaces de merecerla por mérito propio. La gracia de Dios, por esa gracia, Dios nos reconcilió con Jesucristo mismo en la cruz. Porque cuando el diablo viene a nosotros queriendo estar en batalla espiritual, lo único que logrará es un cristiano con la gracia de Dios. Será la victoria nuestra por la gracia de Dios. La victoria de Jesucristo en la cruz es también nuestra victoria. Entonces, podremos decir como el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y en el segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Póngase el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Bendiciones.